Analizar esta entrevista que acabamos de tener con César Trillo y también ese anuncio de Javier Lambán de abrir esa mesa de diálogo para actualizar el Pacto del Agua con los periodistas que nos acompañan este lunes, que son Konrad Blaskit, buenos días. Hola, muy buenos días. Celia Soria, buenos días. Muy buenos días. Y Genoveva Crespo, muy buenos días. Decía que no estaba enfadado, lo quería aclarar. Lo que está clara es la postura de Riegos del Alto Aragón. Konrad, no sé qué te ha parecido. Hombre, evidentemente los regantes del Alto Aragón pues, han dejado muchos pelos en la gatera en estos últimos 30 años. Es cierto que provoca cierta impotencia y es lógico entender también que después de 30 años en los que ellos consideran que un embalse es prioritario para sus riegos, todavía aún estemos en fase judicial. Es decir, que aún no esté ni hecho ni no hecho, es decir, ni descartado del todo, está en una fase a la espera del Tribunal Supremo, ¿no? De lo que diga el Supremo. Pero evidentemente yo, si tengo que pronosticar algo, es que finalmente van a estar en esa mesa de negociación, porque es negociando cuando en las mesas de diálogo es cuando se puede pues, hablar. Si no formas parte de las mesas, pues no podrás. Como estuvieron en el Matarraña, ¿eh? O sea, el conflicto más grande que hubo en el Matarraña cuando se reunió la Mesa del Agua hace 15 años, 13 años, el último acuerdo, era muy complicado en el Matarraña. Y sin embargo, los regantes estuvieron y al final hubo un acuerdo. Como también hubo un acuerdo en descartar Santa Liestra. Y se construyó San Salvador sin ningún tipo de contestación social. Es decir, estamos hablando de un pacto del agua que se está utilizando aquí como si fuera la Biblia hidráulica, pero que en definitiva, bueno, aquí yo creo que es un argumento más para la demagogia. O sea, en el 92 yo invito a todo el mundo que vaya al Diario Oficial de Sesiones de las Cortes y que lea todas las obras previstas en el Pacto del Agua del 92, de junio del 92, y verá que la mayoría no se han hecho. Bueno, tal y como hemos visto estos días a propósito de las palabras de Javier Lambán, solo se han hecho la tercera parte de las obras previstas en el Pacto del Agua. Luego, cuando Lambán pide una revisión, hay un sustrato de veracidad, o sea, de realidad. Y es que si solo se han construido una tercera parte, quiere decir que hay dos terceras partes que tienen dificultades técnicas, políticas, medioambientales, de quién paga luego la parte de las obras correspondientes, porque una parte las paga el Estado, pero otras partes las pagan luego los regantes, es decir, los usuarios, no solo los regantes, los usuarios del agua. Entonces, hay dos terceras partes de las obras previstas que no se han hecho, luego tienen dificultades. Si decimos que la Constitución necesita una revisión, ¿cómo no va a necesitar una revisión un pacto de hace 30 años? Han cambiado mucho las cosas en todos los aspectos, por no hablar del cambio en el que estamos medioambiental, ¿no? Que lo hemos sufrido hace 15 días con este temporal, y si este fin de semana habéis salido de Zaragoza o solo habéis ido a los parques, habéis visto que están saliendo ya las flores del almendro. O sea, realmente el Pacto del Agua necesita una revisión. O sea, yo entiendo que Lambán también quizá, como estábamos comentando antes de entrar en plató, ha querido adelantarse a las voces que estaban saliendo dentro de los partidos que forman parte de su gobierno, ¿no? Porque efectivamente esta es una de las piedras de toque y de las diferencias del cuatripartito. O sea, el PAR ha apoyado todas las obras del Pacto del Agua y defendería esas y tres más. Podemos y Chunta, en cambio, han estado en contra de varias de ellas, y supongo que se trata de buscar una vía de encuentro en aquellas que son posibles, porque a lo mejor se trata de que las que no son posibles, para que vamos a estar en un ejercicio permanente de melancolía. Coincido con los dos. Hay una parte política y una parte técnica en esto, como comentaba Genoveva. 28 años son muchos años con todo lo que se ha avanzado técnicamente, tecnológicamente. Hoy día cuesta entender que un plan diseñado hace pues eso, casi 30 años reúna los criterios de efectividad y eficacia que hoy se espera de este tipo de intervenciones. Es una inversión millonaria el ejecutar el resto de obras pendientes, y bueno, una revisión sí que es necesaria. Y por otro lado, desde el punto de vista político, en el caso de Javier Lambán, yo creo que se ha adelantado a un problema que sabía que le iba a estallar, y antes de que fuesen los partidos de la oposición quienes metiesen el dedo en la llaga, el tema del agua es una de las divisiones, junto con el tema de las estaciones de esquí, la educación concertada, ha preferido él mismo plantear antes la negociación, esa mesa de negociación que además, como bien apuntabas, Carolina, estaba ya incluida en los pactos de investidura con Podemos. Así que una vez más es muestra de una habilidad y esa tendencia a dialogar por parte del presidente. ¿Pero creéis que esto puede dividir de alguna manera, puede acabar con el consenso que había
respecto a las obras del Pacto del Agua y ese consenso que siempre se ha buscado en torno a esta cuestión? Pero es que es un consenso ficticio. Es decir, porque ese Pacto del Agua, por ejemplo, fue aprobado en el 92 con unas fuerzas políticas que ahora ya no están en las Cortes, o que no estaban. O sea, me refiero que ahora, por ejemplo, está Podemos. Que ahora hay nuevas Chunta Aragoncista tampoco estaba en el 92. Y entonces, pues evidentemente, son dos fuerzas políticas que en estos momentos sí que están en el arco parlamentario y en aquel momento no. Estaba el CDS. O sea, el Pacto del Agua lo apoyó el CDS. Entonces, pues claro, y Izquierda Unida tenía más fuerza que lo tiene ahora. Es decir, en el 92 nace un Pacto del Agua sencillamente con una necesidad. En primer lugar, garantizar las reservas hídricas de Aragón a través de la realización de embalses para que no se acometiera ningún tipo de trasvase del Ebro. Recordemos que fue en junio del 92, que había habido una manifestación a favor de autonomía en abril, liderada por Emilio Iroa, y también en contra de los trasvases. Y con ese caldo de cultivo se creó ese Pacto del Agua. A la vez al gobierno también le interesaba, al gobierno central, a Borrell en aquel momento era ministro, le interesaba muchísimo que Aragón plasmara en un papel las obras que quería. ¿Por qué? Porque hecha la ley, hecha la trampa. Una vez que tengo esto, pues puedo garantizar, si sobra agua, trasvasar. ¿Qué pasa? Que no se hizo trasvase, lógicamente, pero tampoco se ha hecho ningún tipo... Las obras han sido mínimas, lo que ha dicho Genoveva, es un tercio de las obras hidráulicas. Con lo cual, las circunstancias han cambiado tanto, absolutamente tanto, y que nunca ha habido consenso. ¿Qué obras ha habido consenso? Al final, las que se han negociado, como hubo en la Mesa del Agua, que se negociaron obras del Matarraña, como la de Santa Liestra, que finalmente era una mastodóntica obra y se cambió por San Salvador, y diferentes obras. ¿Qué sucede aquí con el Pacto del Agua, con las obras del Pacto del Agua? Que el gran incumplimiento de las obras del Pacto del Agua, aparte de las infraestructuras, es el tema de las restituciones. Es decir, yo comprendo también a los municipios de montaña. Yo los comprendo perfectamente porque encima que les ponen un embalse, que ahora ya está obsoleto la tecnología de los embalses, como bien se ha comentado, encima pues no hay restitución. Es decir, nadie me garantiza vivir en esa zona, no me mejoran las carreteras, no me dan vida, con lo cual me obligan a morir, como pasó en Jánovas y ha pasado durante muchos años. Y esa no es la política ahora, no debe ser. No debe ser. Y en cualquier caso yo estoy convencido que va a haber un acuerdo. Con Vizcarrués, me da la impresión de que Vizcarrués va a dejar de estar en el Pacto del Agua. Que va a haber otra propuesta. Al PAR le da lo mismo. Al PAR que le des una obra. No será Vizcarrués, será otro tipo que no sea tan conflictivo y tan polémico, y al final va a haber un acuerdo. Y al final los regantes se sumarán, porque en definitiva ellos necesitan esas obras, que son esa obra son para los regantes, con lo cual al final se van a sumar. Pero lógicamente no van a decir al principio de una negociación que vamos allí. No, eso evidentemente cada uno muestra sus posturas al principio. Hablaba Conrad de que cuando nació el Pacto del Agua había ciertas voces trasvasistas. Ahora también hay algunas formaciones nuevas, como Vox, por ejemplo, que habla abiertamente de trasvases. Yo creo que el trasvase es como de otra era, ¿no? Porque el trasvase tenía sentido cuando el dinero venía de Europa en vagonetas, cuando el litoral mediterráneo todavía se podía pensar en alicatarlo todavía más, y había unas expectativas de negocio en torno a esa llegada de agua. Eso ha desaparecido, es que se ha volatilizado. O sea, es decir, el negocio que iba a justificar desde el punto de vista de quienes lo promovían el trasvase del Ebro, eso ha desaparecido. Entonces yo creo que promover, decir que hay que trasvasar agua al Levante, me parece, o a donde sea, me parece que no forma ya parte de estos tiempos. Y como dijo hace poco, a propósito de la Cumbre del Clima, en una conferencia muy interesante que dio Al Gore, dijo que afortunadamente los problemas del cambio climático que estamos viendo ya en directo los van a resolver dos factores. Uno, la actitud de la gente, exigiendo comportamientos medioambientalmente eficientes y respetuosos, y otro, la tecnología. Y la tecnología va a operar en todas las direcciones. Totalmente de acuerdo. ¿Asientes, Celia? Sí. Bueno, pues estamos pendientes hoy también de otra cita. Son las 9:22 de la mañana. A las 12 del mediodía el Rey va a abrir el acto solemne que va a inaugurar la 14ª legislatura. Será en el Congreso de los Diputados, y Noemí San Juan será la primera vez que veamos la bancada del nuevo gobierno de coalición.
Así es, el primer gobierno de coalición en democracia que une representantes de Unidas Podemos y del Partido Socialista, un gobierno que sin embargo no tiene una mayoría suficiente y que tendrá que buscar consensos con otros partidos para muchas decisiones. Enfrente tendrá una oposición que no dará tregua y su primera gran tarea será elaborar los presupuestos generales del Estado, puesto que todavía siguen vigentes los del ministro Montoro. Pero eso será después del acto que se va a desarrollar hoy aquí, la solemne apertura de la legislatura. Un acto que será presidido por Felipe VI, que vendrá a esta Cámara por quinta vez desde 2014. El monarca llegará a esta carrera de San Jerónimo acompañado por la reina Leticia. Todo está preparado aquí. También vendrán las infantas y descenderán por la calle para pasar revista al batallón de honor. Aquí en la puerta, en la escalinata del Congreso, que como ven ya está engalanada, serán recibidos por las presidentas del Congreso y del Senado y las mesas de ambas cámaras, y después entrarán a ese Palacio del Congreso de los Diputados por esa Puerta de los Leones que solamente se abre para las grandes ocasiones. Ya dentro del Palacio podremos escuchar el tradicional discurso del rey Felipe VI y todas las miradas estarán puestas en los representantes del Gobierno de Unidas Podemos, que recordamos en la anterior ocasión no aplaudieron al monarca. Faltarán a esta cita y han anunciado que no van a estar presentes los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, la Junts per Cat y la CUP. Tampoco estarán del BNG y de H. Bildu. Gracias, Noemí. Efectivamente, se van a producir varias imágenes de las que vamos a estar pendientes, las ausencias y luego los que están, por ejemplo, Unidas Podemos, a ver qué hace ante lo que diga el rey, porque también hay expectación ante lo que diga el Bueno, yo creo monarca. que Podemos lleva 3 semanas de baño institucional, se ha normalizado y me da la impresión que, pues como en el momento de la jura o de la promesa de los ministros, yo creo que tampoco se esperan grandes movimientos de Podemos. Yo lo que sí que evidentemente, ya lo habéis comentado vosotros, es una primera imagen que, bueno, nos va a ofrecer varias fotos morbosas, ¿verdad? Con cierto morbo, ¿verdad? Ver a al gobierno de coalición en los bancos azules, con los de Podemos incluidos. El tercero será, Pablo Iglesias se sentará el tercero, será el vicepresidente segundo. Después también veremos a Vox en el lugar donde ocupaba antes Ciudadanos, en el tiro de cámara, con lo cual también tiene la cosa. Y también veremos, por supuesto, al diputado de Teruel existe arriba en el anfiteatro. Son imágenes que se nos quedarán en la retina, en la memoria, y esperemos que esta legislatura dure como mínimo lo que tiene que durar. Ya no sé si 4 años, pero al menos como mínimo 2. Que se garantice Pedro Sánchez tener un presupuesto. En el momento que tenga... Es que estamos viviendo desde hace 4 años con el presupuesto de Montoro. Es que esto parece como el entierro del Cid, es que nunca muere. Es decir, muere, después de muerto todavía gobierna y tenemos todavía el presupuesto, y yo creo que un gobierno merece tener un presupuesto nuevo, sea mejor, sea peor, ahí ya no entro, pero al menos como mínimo tener un presupuesto. El problema es que en estos momentos tampoco está claro, porque está todo mezclado con Esquerra Republicana, con las elecciones catalanas, con el cadáver de Torra, permítame esa expresión, pero es que en estos momentos Torra está muerto, cadáver político, por supuesto, y entonces, pues bueno, a ver qué es lo que sucede, pero bueno, esperemos que esta legislatura como mínimo dure 1 o 2 años. De todas esas imágenes que se van a producir hoy, ¿cuál quieres quedarte? ¿Cuál estás esperando? A mí me preocupa esas 49 ausencias, porque sí, forman parte del ruido tan intenso con el que se va a desarrollar la legislatura que viene. Entre esas 49 ausencias están, por supuesto, los diputados de Esquerra, que son los que están monitorizando el arranque de esta legislatura. Lo están monitorizando, como estamos viendo, en las decisiones del gobierno de Sánchez, que ha tomado en estas pocas semanas. Prácticamente la más positiva la ha capitalizado Podemos, que ha sido el aumento del salario mínimo interprofesional, la ha capitalizado Podemos extraordinariamente, y todos los demás hechos promovidos o que tienen que ver con el gobierno han estado llenos de polémica. El nombramiento de la ministra de Justicia como fiscal general de Estado, el anuncio de la reforma del Código Penal, el sainete de Ábalos yendo al aeropuerto, en fin, un sainete realmente lamentable, o ese anuncio de que no vamos a prorrogar
vamos a posponer la mesa de diálogo con Cataluña después de que anunciase Torra el adelanto de las elecciones, para que luego llegase Rufián a Madrid y dijese, pero esto qué es, y a los 5 minutos cambiasen otra vez las previsiones y dijesen que esa mesa se va a celebrar. Entonces, los primeros pasos de este gobierno, es verdad que Sánchez ha conseguido la principal, que es gobernar, que no es poco, pero dicho esto, estas primeras semanas están siendo unas semanas de tropezones, y el único acierto lo ha capitalizado Podemos, y hoy pues también hay expectación con respecto a ver cómo es el discurso del rey. Los discursos del rey están siendo discursos importantes. Entonces vamos a ver que discursos importantes y bastante, parece que van y vienen en sucesivos viajes a la Moncloa, o sea, no están siendo discursos que se aceptan a la primera. Vamos a ver qué dice hoy el rey y a ver cómo sucede, cómo vienen las semanas que vienen y los meses que vienen, porque la verdad es que los indicios no son optimistas. Que van y vienen porque dices que ese discurso, antes de que lo pronuncie el rey en el Congreso, siempre lo revisa, por supuesto. Siempre los gobiernos, el jefe del Estado no gobierna el gobierno. Entonces el gobierno autoriza o modula o hace indicaciones con respecto al tono del discurso del rey. Decías, Genoveva, que Pedro Sánchez gobierna, que no es poco. Sí, efectivamente, lo que pasa, ha conseguido el caballo. El problema es quién lleva en estos momentos las riendas. Efectivamente, has enumerado una serie de casos. Podemos ha llegado para quedarse, Unidas Podemos. Se han puesto el traje de gobierno, no son nada polémicos, ellos callados, a decir lo que el presidente diga, no generar polémica, que ellos solos ya se están estrellando. Lo que queda claro es que las riendas de ese caballo lo llevan pues estos partidos que habéis enumerado, Esquerra, la CUP, el Benagas, Bildu, etcétera. Y no solamente lo vamos a ver hoy escenificado en los gestos, que en política ya sabemos que son muy importantes, en esos sillones vacíos en el Parlamento, sino que también lo veremos al final de la semana con esa reunión con Torra, ¿no? Esa reunión que es una reunión un poco extraña, con un presidente inhabilitado y en la que simplemente entra dentro de la agenda catalana, que es la que en estos momentos está marcando la agenda española. Esos son ellos los que llevan el ritmo. Es una noticia triste, así que en la sesión de hoy estaremos atentos, pero desde luego no es nada halagüeña para el país. Pues hablando de agenda, ya saben que los lunes repasamos la agenda de la semana y empieza hoy con esa cita de las 12, pero efectivamente hay más, Enrique. Sí, porque la legislatura comienza oficialmente hoy, porque mañana ya hay un pleno ordinario, será a partir de las 3 de la tarde, lo vamos a ver. En él ya se verán las primeras votaciones, por ejemplo, para convalidar los decretos que ha aprobado hasta ahora el Gobierno de España. Pero mañana también seguro que se habla en el Congreso de un dato, el que vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana, como hemos destacado, el dato del paro del mes de enero. Y también hemos querido subrayar una cita que se va a celebrar durante esta semana, el miércoles y el jueves, porque ya es tradicional que se celebren durante estas fechas las jornadas de meteorología y prensa en Formigal, organizadas por Aramón y también por esta casa, por Aragón TV. Nosotros vamos a contar con algunas de las voces más autorizadas de esta comunidad para hablar sobre el tiempo. Mañana nos acompañarán aquí en el plató de Buenos Días Aragón los 4 meteorólogos que forman el equipo de meteorología de los informativos de Aragón TV. Y el jueves también hemos querido destacar una cita de la que estarán pendientes seguro que muchos zaragozanos, porque se reabre el mercado central después de su rehabilitación. De ello también hablaremos el jueves aquí en Buenos Días Aragón, y también de cómo se compra y dónde se compra en las 3 capitales de provincia, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Pero sin duda la cita más destacada de la actualidad política va a tener lugar también ese jueves 6 de febrero. Se producirá la reunión en Barcelona entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el presidente del Gobierno de España y todavía presidente de la Generalitat de Cataluña. Y también otra cita destacada de la actualidad política se va a celebrar el fin de semana, porque está convocada la Asamblea Nacional de Chunta Aragonesista para elegir, entre otras cosas, al nuevo presidente de la formación que sustituirá a José Luis Soro. Se elegirá entre Joaquín Palacín y Adrián Tello. Y terminamos con una cita destacada del domingo del ámbito cultural, porque este domingo se van a celebrar la gala de los premios Oscar. Se celebra el domingo en Estados Unidos, aquí será entre la noche del domingo y el lunes de madrugada, a partir de las 2 de la mañana podrán seguir esa gala de los Oscar. Aquí se lo contaremos en primicia a partir de las 8 en Buenos Días Aragón, ya el lunes, porque seguro que cuando nos levantemos todavía se están entregando algunos de esos premios, Carolina. Sí, cuando unos todavía no han acabado, otros empezaremos. Gracias, Enrique. ¿Qué esperáis de esa reunión del presidente Sánchez con el todavía presidente Torra? Yo espero poco de esa reunión, porque realmente, como ha dicho antes Conrad, Torra es un presidente muerto políticamente. O sea, en realidad ha convocado las elecciones y no ha dicho, porque ya hay
esta semana ha habido una noticia buena, en todo caso, con respecto a Cataluña, y es que se ha manifestado ya una división del independentismo. Pero esta división, en realidad, por parte de Esquerra es para ganar tiempo, para ganar más adeptos hacia la causa independentista, no es para otra cosa. O sea, no nos tenemos que engañar sobre cuál es el objetivo final. Y dicho esto, Torra ha convocado esas elecciones después de que sus amigos le han dicho que no va a seguir siendo diputado, pero no ha puesto fecha porque no tienen candidatos. Esto es un enredo permanente de cuanto peor mejor. Entonces yo que Pedro Sánchez haya mantenido esa reunión, pues la verdad es que espero poco de esa reunión, porque es que la persona que está al otro lado de la mesa no va a estar dentro de 5 minutos. En cualquier caso, Esquerra lo consideraba fundamental. De hecho, el gobierno tuvo que rectificar a finales de la semana pasada. Eso en cuanto a la mesa de negociación. Lo que pasa es que yo creo que la mesa de negociación ya existe. O sea, esa mesa de negociación no hay que convocarla, porque la mesa de negociación, un indicio de que ya existe, es directamente el nombramiento de Dolores Delgado como la fiscal jefe del Estado. Entonces, en realidad, todo esto es una escena. Que espero de la reunión con Quim Torra el jueves? Pues lo que va a suceder, que el gobierno de España, que Pedro Sánchez baje la cabeza y que empecemos un pulso entre Esquerra y Junts pel Cat para ver quién consigue dar la imagen de más independentista. Es una guerra entre ellos en la que Pedro Sánchez y el gobierno al que él encarna es simplemente una marioneta que ya tiene las de perder. Pero al final eran dos cosas a las que se había comprometido el gobierno: a reunirse con el presidente de la Generalitat, que a día de hoy sigue siendo Quim Torra, y a convocar 15 días después, dijo, de conformarse el gobierno. Va a tardar un poquito más, pero bueno, en cualquier caso no va a ser después de las elecciones catalanas, como dijo el gobierno que sería, pero que finalmente la va a convocar antes de esas elecciones. Sí, evidentemente, porque bueno, lo de Quim Torra es un poco, digamos, que vamos a darle el protagonismo post-mortem, ¿vale? Es decir, que necesita ahí, porque evidentemente ya no Quim Torra, sino Puigdemont también necesita que a su chico pues lo tengan en cuenta en el gobierno. Insisto, está quemado. La peor herencia que ha podido hacer es no convocar elecciones. Anunciar que va a convocar elecciones, pero no ha convocado las elecciones, sino que cuando aprobemos el presupuesto, convocar elecciones, lo cual eso se puede retrasar mayo, junio, julio, teniendo en cuenta que el Supremo puede ser que a lo mejor anule también, finalmente confirme que Torra está inhabilitado, con lo cual habrá que buscar un sustituto. Este sustituto, teóricamente, tendría que ser el Esquerra Republicana, el número 2, con lo cual este tendrá que convocar elecciones cuando le interese. Bueno, estamos ahí en un avispero. Los presupuestos pueden no salir hasta septiembre. Hasta septiembre. Es que falta muchos días. Falta mucho. Estamos... Sí, estamos siempre, pues eso, estamos dependiendo de la realidad catalana, esta situación tan complicada. Divide y vencerás, es cierto que divide y vencerás, pero evidentemente yo creo que fue un patinazo tremendo lo del gobierno de desconvocar o de aplazar la mesa. Es decir, es que la República necesita ahora una victoria, es decir, no se va a presentar, no para después, no. Yo quiero que ahora se visualice que he conseguido que el gobierno se reúna conmigo, porque si no tiene esa primera victoria, ¿qué va? Es decir, es que la República necesita ofrecer su trofeo, no la cabeza de Sánchez, porque evidentemente no, pero bueno, antes de las elecciones tiene que decir, he conseguido el primer punto, que era reunirnos. Y ya el juguete roto que es Torra, pues también tiene su juguete, y Puigdemont. Me refiero que aquí se trata de contentar un poco a todos por si acaso. Y sobre todo teniendo en cuenta, lo decía Carmen Calvo en una entrevista este fin de semana, que tienen que sacar adelante los presupuestos generales del Estado, sí, y necesitan a Esquerra Republicana. Ese era el leitmotiv de la entrevista, pero si lo visteis con detenimiento, el 70% de las preguntas eran sobre Cataluña. O sea, que en realidad quería desvincular la aprobación de los presupuestos de la situación en Cataluña, y en realidad toda la entrevista tenía que ver con este problema que tenemos en España. O sea, que es un problema real. Me parece imposible de deslindar los presupuestos de la situación de Cataluña. Eso querrían ellos. Es imposible. Eso les gustaría, pero es imposible. No, es imposible. Es la moneda con la que Esquerra... Porque al final Esquerra Republicana sí que liga es la moneda con la que Esquerra le dice a Sánchez: esa mesa de diálogo se celebra sí o sí, porque si no hay presupuestos, es que no empezamos ni a hablarlos. Es que tenemos que tener presente una cosa, que en el momento que el gobierno de Pedro Sánchez consiga el presupuesto, ya no tiene mucho que más hablar con Esquerra Republicana. Sí, es que con un presupuesto puede estar toda la legislatura. Llevamos 4 años con los de Montoro. Por eso os digo. Pues llevamos 4 años con los presupuestos de otro partido político. Claro, ahora ha conseguido controlar el BOE.
es lo muy importante. Pero ahora vendrá el presupuesto y como Pedro Sánchez consiga el presupuesto, a partir de ahí, pues lo que dice Genoveva. Por cierto, que mencionaba también Enrique en la agenda la cita que tiene para sustituir a José Luis Soro, Chunta aragonesista. Hay dos candidatos. Sí, una cita muy importante. Hoy he oído una entrevista con José Luis Soro que él no se quiere mojar por ninguno de los dos. Y bueno, es la primera vez que se presentan dos candidatos. Es la primera vez que se presentan dos candidatos, porque cuando José Luis Soro accedió a la presidencia era siempre uno, y también él comentaba que daba hasta cierta frustración de que nadie quiera optar también a dirigir las riendas del partido. Hacía 8 años, ¿no? Que es bueno que haya el debate y que bueno, está muy bien. El problema es que la pregunta es si en estos momentos en el espectro político hay espacio para una fuerza de izquierdas y aragonesista y nacionalista. Y esa es la pregunta que me planteo. De momento lo que tienen que hacer es elegir un líder. Ese debate no sé si llegará este fin de semana o ya se pospondrá. Bueno, pero en el gobierno la verdad es que José Luis Soro ha tenido un comportamiento como gobernante verdaderamente razonable y que se ha ganado el respeto de todo el espectro político. O sea, se han dedicado con un jefe de gabinete que tiene extraordinario, que es Juan Martín, se han dedicado a gestionar con orden, con prioridad, pensando en Aragón. Entonces, la pregunta que se hace Conrad desde el punto de vista de la teoría política pues puede tener su sentido, pero en Aragón siempre ha habido una corriente nacionalista de izquierdas muy acreditada, O sea, es que venimos desde los tiempos de la República, O sea, que no es de ahora, Y este fin de semana sabremos si es Adrián Tello o Joaquín Palacín, y de momento no se ha cerrado tampoco el plazo. Es verdad que se habla de esos nombres, pero... Claro, comentabais si una de las preguntas es si tiene cabida en el espectro político, pero claro, los partidos políticos ya sabemos que una cosa es la actividad hacia fuera del partido y otra es la interna, ¿no? También el cómo van a saber llevar esas tensiones internas que se están produciendo y la factura que les puede pasar el haber tomado según qué decisiones políticas estando dentro de un ejecutivo en el que han tenido que renunciar a mucho. Celia, Genoveva, gracias por acompañarnos este lunes. Conrad, feliz semana. Muchas gracias. Nosotros vamos ya con el tiempo, vamos a saber si esta